Shalom, shalom, hermanos, bendiciones, Shabbat shalom para cuando vean el video. Agradecido aquí ante que todo a Yahweh por la vida, por el privilegio de compartir un mensaje. Espero que sea edificante, de edificación. Agradecido también a Mario Chef por la invitación de poder ayudarle en la escuela hebraica. Y agradecido por mis colegas, el hermano Ben Salomón, que va a estar reproduciendo este video, y a mis colegas, mis hermanos colaboradores, y a todos ustedes, hermanos, que puedan prestar atención a este estudio. Vamos a tratar un tema bastante actual que tiene que ver con una fiesta del mundo, o sea, una fiesta eh, que en varios lugares se hace referente a Halloween, ¿no? Que va a ser el 31, el viernes de la semana que viene. Entonces, vamos a hablar de esa fiesta. Yo sé que para muchos este estudio es muy básico, un tema repetido, pero lo tenemos que hacer, sobre todo en la escuela hebraica, donde puede haber muchos hermanos nuevos, varios hermanos nuevos, y algunos que no son tan nuevos y les cuesta despegarse de costumbres del mundo y que no tienen que ver con la escritura. Entonces, el estudio se llama No deben seguir las prácticas de las naciones. Ya vamos a ver que es un versículo de la escritura, del libro de Levítico, y vamos a meternos en esta festividad en particular. Eh, Antes, aclarar que eh, obviamente vamos a analizar esta celebración que no está, que va en contra de la escritura, pero aclarando que no todas las fiestas que no están en la escritura, no todas son paganas. O sea, vamos a poner un ejemplo, como poner un ejemplo la celebración de la independencia de un país. No tiene paganismo mientras no tenga algún concepto de idolatría, ¿no? Pero celebrar la independencia, algo que se hace en los países, no tiene nada de malo, ¿no? Ahora, esta festividad, esta fiesta, mejor dicho, sí tiene cosas negativas que vamos a analizar. Entonces, vamos a meternos primero en de dónde proviene. Primero el nombre y después la costumbre. La etimología del nombre, Halloween, proviene de la expresión inglesa All Hallows Eve, mejor dicho. All Hallows Eve. Disculpen mi inglés, pobre, ¿no? Que significa víspera de todos los santos. All Hallows, todos los santos, en el inglés antiguo, según dice del estudio, la investigación, y Even es vigilia, víspera, viene del escocés, Even, que es una abreviatura de evening o evening, eh, de esperar, ¿no? De vigilia. El origen histórico es una mezcla de esta fiesta es una mezcla de tradiciones paganas, cristianas y modernas. Su raíz se encuentra en el antiguo festival celta llamado Samhain, pronunciado así esa palabra Samhain, se dice Samhain, el celta, ¿no? Celebrado el 31 de octubre. Era una festividad pagana que marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno. Ustedes sabrán que los inviernos son, bueno, más oscuros cuando hay cambios de estaciones. Las noches son más largas, quiere decir. Se creía que esa noche del cambio de estación, los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los vivos. Eso es lo básico que tenía esta celebración de la costumbre pagana.
Las costumbres iniciales que tenían esta fiesta eran fogueas o fogatas para guiar a los muertos, disfraces de fantasmas para confundir a los espíritus malignos y ofrendas de comidas para apaciguar a los ancestros. Eso era lo básico de la costumbre. Después viene la influencia romana de esa festividad que es muy antigua. Al conquistar Britania, los romanos, en el siglo I, los romanos fusionaron Samhain, el festival celta, con el festival Feralia romano, que era honra a los muertos. Hicieron una mezcla, una fusión. Después viene el catolicismo cristiano y la influencia moderna. El Papa Gregorio III declara el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y también el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, para cristianizar las fiestas paganas. Esto, en cuanto a Halloween, también se comparte con el 25 de diciembre, que vamos a hablar en otro estudio, ¿no? Es el hecho de tomar las fiestas paganas y cristianizarlas. Entonces, se les cambian nomás algunas costumbres, pero generalmente se mantiene. La iglesia quería reemplazar los rituales paganos con santos cristianos. Halloween se transforma entonces en una noche de vigilia cristiana, pero conserva elementos paganos como hogueras, el uso eso en la antigüedad, ¿no? El uso de disfraces, velas y símbolos de muerte. Se mantuvieron dentro de las celebraciones populares. Después viene en la modernidad, en la inmigración irlandesa en 1840, después de una gran hambruna, aparecen 1 millón de irlandeses en América, especialmente en Estados Unidos, llevando esta costumbre, Samhain, o esta fiesta de All Hallows Eve, en 1840 a Nueva York y Boston. Y en 1920 se populariza como fiesta infantil. Entonces, esto que nació en Estados Unidos, otros lugares lo han tomado, ¿no? Y, por ejemplo, en Colombia ustedes verán que es una fiesta de niños que se disfrazan. Bueno, parece muy inofensiva, pero hay que ver bien la raíz de eso. Y como conclusión, lo que ahí se conoce como Halloween conserva elementos de cultos a los muertos, superstición y oscuridad, heredados de rituales antiguos contrarios a la fe bíblica sana. Eso es, en primer lugar, a lo referente un contexto histórico y también de lo que significa también esta palabra, de dónde proviene esta palabra Halloween. Ya tenemos el contexto, la etimología del nombre y el contexto histórico con también las influencias, primero romana, después el catolicismo y después de la inmigración irlandesa que trasladó esa fiesta de costumbre a Estados Unidos y después de ahí también empezaron a copiarse. Recordemos que en México están estas festividades católicas del Día de los Santos y el Día de los Muertos. Bueno, ahora vamos a ver la advertencia de la escritura contra esas fiestas, ¿no? Que no son como una celebración de la independencia, sino que tiene cosas más oscuras y que tienen que ver con elementos que rayan en la idolatría también. La advertencia de la escritura. Levítico, vamos a la Torá, Levítico 20, capítulo 20, 23 al 24, dice claramente, que es el título de este estudio, no deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber hecho todas estas cosas es que las aborrecí. Mm. Claramente dice Yahweh. Les dije a ustedes, ustedes poseerán la tierra de ellos. Se refiere a las naciones, en este caso, de Canaán, antes de ingresar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Pues yo les daré para que la posean una tierra que emana leche y miel. Yo, Yahweh, soy Elohim,
que los he separado a ustedes de los otros pueblos. Esto es clave. No deben seguir las costumbres de las naciones paganas, porque yo aborrecí esas naciones y además porque yo los he separado. Esa separación tiene que ver con la santificación, la consagración. ¿Para qué? Para seguir solamente los mandamientos de Yahweh. Y en el capítulo 18 del mismo libro Levítico, versículos 3 y 4, dice algo parecido. No deben copiar las prácticas y aquí ya menciona dos lugares, ¿no? De la tierra de Egipto donde habitaron, de las cuales fueron liberados, ni de la tierra de Canaán donde los estoy llevando. Ni sigan las leyes de ellos, mis reglas solamente deben observar ustedes, seguir fielmente mis leyes, yo soy Yahweh su Elohim. Aquí es interesante porque habla de un pasado y de un futuro, ¿no? Eh, las prácticas de la tierra de Egipto están identificadas con las costumbres que uno tiene que dejar atrás. Y también las prácticas de Canaán pueden referirse simbólicamente a cualquier costumbre nueva que aparezca y hay que rechazar. Solamente las leyes y mandamientos de Yahweh hay que respetar. En Deuteronomio, también dentro de la Torá, Deuteronomio capítulo 12, versículo 30 al 31, dice claramente, cuídate de ser seducido por sus costumbres, se refiere a las costumbres paganas, de las naciones paganas, después que hayan sido eliminadas delante de ti. Esto está hablando antes de que entren a la tierra prometida y echen y eliminen a las naciones paganas, pero al eliminarlas hay que cuidar de no ser arrastrada por las costumbres. No pregunte por sus deidades, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo también, no digan, yo también voy a seguir esas prácticas. Es decir, no se dejen arrastrar por esas costumbres. No actuarás así con Yahweh, tu Elohim, tu poderoso, porque ellas realizan para sus deidades o sus dioses todo acto aborrecible que Yahweh detesta. Por eso aborreció a esas naciones. Hasta ofrecen a sus hijos e hijas en fuego a sus dioses. Eso era una práctica pagana terrible que se llegó a hacer. Hoy en día no existe tal cosa, pero sí se puede entender que eso de ofrecer a los hijos en fuego a los dioses, a los ídolos y espíritus, eso eh, puede entenderse como dejar que los niños tengan esas costumbres. No necesariamente como se hacía antes, sino que ahora ofrecer en fuego es dejar que los niños tengan esas costumbres paganas. Simplemente eso, con eso prácticamente se está repitiendo entregar a los hijos a esas costumbres en el fuego, como sería a los dioses. Después dice, ahora pasando a los escritos nazarenos, un pasaje del apóstol Saúl, Pablo, o conocido como Pablo, en Efesios 5, 17 al 17 dice, por eso, y en relacionado con el tema del paganismo, no sean partícipes con ellos, así con las personas que practican ese paganismo. Porque si bien en otro tiempo ustedes eran oscuridad, es decir, estaban en la oscuridad de la ignorancia, quiere decir, ahora son luz en el Maestro, el Mesías. Anden como hijos de la luz. ¿Qué quiere decir? Iluminados con el conocimiento de las escrituras de Yahweh. Pues el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. La verdad que enseña la palabra de Yahweh. Aprueben lo que es agradable al maestro y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de la oscuridad. De eso se trata esta festividad también. Sino más bien denuncien, porque da vergüenza aún mencionar lo que
ellos hacen en secreto, pero cuando se denuncian, todas las cosas quedan expuestas en evidencia por la luz. Y esto es lo que estamos haciendo con este estudio. Pues lo que hace, pues lo que hace que todo sea visible es la luz del conocimiento de la verdad. Por eso dice, haciendo alusión al profeta Isaías, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará el Mesías. Esa frase es muy profunda, ¿no? Se refiere más que nada a los muertos espiritualmente, ¿no? Y que tiene que ver con las prácticas paganas. Así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, es decir, no analizando la situación, investigando, evitando investigar de por qué se celebran estas fiestas. Eso es una imprudencia, sino como prudente, es decir, metiéndose en la investigación a ver si eso que parece inofensivo no tiene detrás algo muy negativo. Y sigue diciendo, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. Esto de denunciar no significa que uno salga a la calle a atropellar a la gente y decirle ustedes son unos paganos. No, la denuncia se hace con las enseñanzas. La enseñanza correcta, tranquila, no. Cada uno tiene libertad de hacer, celebrar o no celebrar. Si quiere, todo está en la libertad y en el libre albedrío de cada uno. No podemos andar así atropellando a la gente, sino simplemente aquello que ahora, por ejemplo, y están oyendo o viendo y después lo que puedan ver el video, eso es parte de la denuncia, ¿no? Después pues, cada uno analizará y verá qué es lo que va a hacer en consecuencia, teniendo en contacto con eh, saber cuál es la voluntad de Yahweh y cuál es la verdad y lo que tiene que ver con la luz, que hace visible todas esas cosas que están ocultas, aún en fiestas que parecen inofensivas y que a los niños les gusta. Entonces, ahora vamos a meternos en algo un poquito más profundo, que tiene que ver con la imagen de la portada, donde vemos, bueno, una luna, una imagen que tiene que ver con un macho cabrío. En Levítico, ¿por qué un macho cabrío? Bueno, ahora vamos a entender. Levítico 17:7, que tiene que ver con, en el trasfondo del paganismo, dice que para y el contexto de esta prohibición era que los israelitas no podían sacrificar animales, como se hacía antes, sino en cualquier lado, sino que tenían que llevarlos al santuario para que los sacerdotes se encargaran del sacrificio. ¿Eso por qué? Bueno, porque había una costumbre de hacer sacrificios a las deidades, a los dioses. Entonces, por eso dicen en Levítico 17:7, para que no sacrifiquen más sus ofrendas o sacrificios, sí, aunque sea redundante, a los, dice Seirim. Seirim, que se puede traducir como chivos, y no sé qué pasó, un momento, entonces volvemos, algo se desconectó allí. Seirim eh, se refiere a chivos o machos cabríos, pero hace alusión a una costumbre que había relacionadas con este animal y creencias en dioses o deidades o que se hacían en el desierto, ¿no? Como que creyendo que hay espíritus. Todas esas creencias, por supuesto, falsas, así como las creencias en los dioses de Egipto, ¿no? Que son falsos, pero esas prácticas paganas existían.
Sin embargo, recordemos que en sí este animal, o el chivo, era un animal que se podía comer para los israelitas, incluso se los usaba nada menos dos de estos chivos para la celebración de Yom Kippur. Había un rito que era para expiación, pero en el paganismo se lo usaba como sacrificios para deidades, dioses paganos. Esto es lo que se evitaba para que los israelitas no copien esas prácticas. Dice, en pos de los cuales ellos se prostituyen, hablando de los paganos, de las naciones, de los gentiles paganos, ley perpetua será para ellos por sus generaciones, o sea, para los israelitas. Después nos metemos relacionado con, ahora ya no hay más sacrificios, no existen más ni siquiera para los israelitas, pero vamos a ver que los sacrificios tienen un trasfondo profundo o simbólico, o cómo hoy podemos ver que se pueden entender esos sacrificios. El apóstol Saúl dice en 2 de Corintios 6, del 14 al 15, dice, no se unan en yugo desigual con los que no creyentes, porque ¿qué tienen en común la rectitud con el pecado? O sea, con la transgresión de la ley. ¿Qué hay en común? El pecado, la rectitud, la obediencia con la transgresión de la ley, con la Torá. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Porque esta festividad está relacionada con las tinieblas, con la oscuridad. ¿Y qué armonía hay entre el Mesías y Belial? Belial tiene que ver con todo el tema del, del paganismo y de las prácticas que, que se pueden incluir todo el trasfondo de Halloween, ¿no? Entonces, ¿qué armonía? ¿Cómo pueden estar las dos cosas juntas? Un creyente en el Mesías y que practique estas cosas oscuras, ¿no? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? O sea, no. O es una cosa o es la otra. Una mezcla no es aceptable ni siquiera para Yahweh. Continuando en el mismo pasaje del versículo 16-17, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Todopoderoso vivo. Como dijo Yahweh, habitaré y andaré entre ellos y yo seré su poderoso Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh. Es una cosa que se repite tanto en Isaías como en el libro de Apocalipsis. Salgan de dónde. Hace alusión a Babel, Babilonia, que tiene que ver simbólicamente no una ciudad ni nada, ni un lugar, sino se refiere a costumbres, ¿no? A costumbres que están relacionadas, se le pone el nombre Babilonia. Salgan de allí, salgan de ese estado de paganismo y apártense, dice Yahweh. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Lo inmundo o lo impuro tiene que ver con eso, con prácticas del paganismo. Por más que aparezcan inofensivas, uno tiene que averiguar si realmente no está haciendo algo que Yahweh rechaza. Luego, y esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que Halloween tiene el trasfondo en el histórico de que se quería relacionar con espíritus de muertos y todo eso, incluso se hacen costumbres rituales para agasajar a los muertos y ustedes saben que la escritura es clara, los muertos ya están muertos, no existen, no siguen viviendo después de la muerte, eso es otro tema, que no lo podemos tocar ahora, pero la escritura es firme y clara, no hay más vida después de la muerte. Entonces, todo lo que se crea que sigue viviendo, eso es algo que no está con la verdad de Yahweh. Entonces, por supuesto, ya entra en que las naciones paganas sí creían que había vida después de la muerte, en el sentido de no físico, sino espiritual, por allí, vagando por allí.
o algunos, por ejemplo, como el purgatorio, etcétera, todas esas cosas que no están de acuerdo con la escritura. Entonces, y si uno quiere tener algún contacto con un espíritu muerto, es claro el pasaje del profeta Isaías, capítulo 8, y leemos desde el versículo 19 al 22. Ahora bien, si algunos les dicen, y cuidado, porque eso tiene relación con la antigüedad, la historia de Halloween. Si algunos les dicen, consulten a los espiritistas y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, porque un pueblo puede consultar a sus dioses, a sus muertos en favor de sus vivos. Y eso es un caso que quiso hacer también el primer rey de Israel, Saúl. Si les dicen, los invitan a hacer eso, cuidado, dice el Yahweh a través del profeta, a la Torá y al testimonio. Al testimonio es al testimonio de los que testimonian, que saben de Torá y que enseñan también de Torá, a los testigos que enseñan también la Torá y advierten sobre el paganismo. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido, es decir, están en la oscuridad y la ignorancia, pero para eso el amanecer tiene que ver con iluminar con el conocimiento y salir del engaño de incluso prácticas que parecen inocentes, pero tienen el trasfondo pagano. ¿Y qué pasa? Si alguien tiene el conocimiento y aún así sigue en esa práctica, es lo que dice aquí el profeta, y pasará por ella oprimido y hambriento, y cuando tenga hambre se indignará y maldecirá a su rey y a sus dioses, ya sea que mire hacia arriba o mire hacia abajo, solo verá tribulación y oscuridad, oscuridad sin amanecer, estrechez y tristeza sin aurora. Esa es la consecuencia de la necesidad de no aprender, porque a veces uno puede tener dificultades cuando está en la ignorancia y no sabe qué hay detrás de esas fiestas paganas. Entonces ahí se le puede perdonar, pero una vez que alguien ya tiene contacto con un estudio como este y ve y entiende y ve, se entera cuál es la verdad, entonces, si no hace caso, si siguen en la misma práctica, ahí el, el eterno Yahweh, el todopoderoso Yahweh, se empieza a obrar para que haya justicia divina y puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se retira de las personas que no hacen su voluntad, ¿cierto? Y la voluntad es apartarse de estas prácticas de las naciones. Isaías, y hay que tener en cuenta las advertencias, en Isaías 5:20 dice, ay de los, ay, se refiere a la gente que, que llama a lo malo, lo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es decir, cambian las cosas, tergiversan las escrituras y dicen que, por ejemplo, lo que hizo la iglesia con estas fiestas paganas es santificarlas con costumbres cristianas, ¿no? Costumbres cristianas católicas de poner una celebración pagana como una celebración de ídolos, de santos, que también está en contra, ni siquiera es corregir nada ni esconder nada, porque tanto el paganismo de acudir a los muertos y creer en santos es lo mismo prácticamente. Así que cuidado con eso y que presentan las tinieblas como luz y la luz como tiniebla. Ahí está un poco, esta celebración es como otras más, son tinieblas y a enseñarle a los niños que no hay problema, hay que disfrazarse, que salir a pedir dulces, todas esas cosas que parecen inofensivas es disfrazar de luz de inocente algo que es muy oscuro. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que abrir los ojos y hay que actuar en consecuencia, sobre todo en base al respeto a Yahweh y a su voluntad
y a sus advertencias, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, eh, esperando que, bueno, al final queda claro, ¿no? La Torá es lo que dice la verdad de esta, que advierten sobre estas celebraciones. Para terminar, vamos a ver qué es verdaderamente o cuál es la verdaderamente la voluntad de Yahweh con respecto a las celebraciones festivas. Bueno, conclusión, ponemos una imagen de Moisés cuando estaba enseñando la Torá al pueblo de Israel. Acudimos también a la Torá y a Levíticos 23 y primeros dos versículos. Yahweh lo vamos a hacer diciendo, habla al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahweh que deberá proclamar como ocasiones sagradas, es decir, las festividades. Tiempos señalados son las festividades que enseña la Torá. Y esto está, como ya hemos visto las, de las últimas que han pasado, en el capítulo 23 están todas las que empieza con el Sabbat, después va con Pesas y así sucesivamente hasta terminar con Sukkot y Shemini Atzeret. Allí están todas las festividades que Yahweh ordena y que es la que espera. Después, todas las que no están aquí hay que analizarlas, hay que analizarlas, no, no es que están prohibidas, pero eso ya queda en cada uno. Y, por ejemplo, como yo dije, una celebración en un país de el memorial de la independencia, mientras no haya nada idolátrico, eh, no tiene nada de malo, ¿no? Es una celebración inofensiva. Ahora, cuando se habla ya de donde se lleva comidas y ya pensar, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo, ya son otras cosas, ¿no? Son otras cosas. Así que hay que analizar bien y no está relacionado con algo pagano, como por ejemplo ya vimos en esta de Halloween, y también recuerden que Navidad tienen que analizarla de dónde proviene. Siempre hay que analizar de dónde vienen las festividades para ver si realmente no hay algo oscuro y pagano. Después analizaremos Navidad, pero ustedes ya saben que Navidad viene de lo que impuso la Iglesia Católica, que todas son, las impuso y el protestantismo no las ha sacado porque ya tienen la costumbre. Recuerden que Navidad es tratar de santificar o cristianizar una fiesta pagana romana. Así que todo eso después lo vamos a ver más bien, pero las principales, los que son estrictos en el cumplimiento de la Torá, bueno, se atienen a las festividades del Levítico 23. Y algunos, bueno, que sí celebran otra fiesta, que no estén aquí, tienen que analizar bien, investigar bien, a ver de dónde viene cada festividad, si no tiene que ver con cosas oscuras y paganas, ¿no? Y en Éxodo 31:13, hablando en el contexto del Shabbat, dice, habla a los israelitas y dile, sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbatot, es decir, ¿a qué se refiere Shabbatot? Es decir, se refiere a cada Shabbat semanal, pero como el plural Shabbatot se refiere a mis días de reposo, puede extenderse no solamente a los días de reposo semanales, sino a los días de reposo festivos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque los sabatos, tanto los sabat, cada sabat semanal y como cada sabat de reposo festivo, ¿viste? Estos sabatos son señales, o sea, es una señal de una fe correcta entre ustedes, o sea, los, los israelitas, los que quieren tener la fe hebrea de Israel, y yo, dice Yahweh, a través de los siglos, para que sepan que Yahweh los he consagrado, los he santificado. ¿Por qué? Porque están respetando los mandamientos. Esa es a través, para siempre, ¿no? Dice, a través de los siglos, para siempre. Entonces, tanto respetar el Shabbat y las
los días de reposo festivos, eso es señal de que uno realmente está bien con Yahweh y no tiene ningún problema con las otras festividades y se resguarda. Y después el sucesor, en esta imagen simbólica de Moisés, que fue Yahoshua, o conocido como Josué, él va a tomar ese mando para entrar. Ustedes recordarán que Moisés murió antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, y el sucesor de Moisés, va a seguir ese camino, esa enseñanza, va a mantener la enseñanza de la Torá, y incluso tiene la obligación y la responsabilidad de hacer poner en práctica, porque muchos mandamientos solamente podían ponerse en práctica cuando entraran a la tierra prometida. Y cuando llega el tema de tener cuidado con las costumbres paganas, dice lo siguiente, en Josué o de Josué 24, capítulo 24, versículos 14 al 15. Ahora bien, y esta es la conclusión total del estudio, reverencien a Yahweh, o sea, reverencien, respeten, tengan un respeto absoluto por la voluntad de Yahweh. Sírvanle con lealtad indivisa, es decir, con una lealtad, una, una, una firmeza, y no indivisa significa, bueno, sí, pero quizás pueda hacer tal otra cosa de lo que no está, porque parecen ofensivos. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, tener una lealtad de no, de cuidarse, como dijo el apóstol Saúl, de no ser imprudente y tener esa prudencia de estar haciendo lo correcto para Yahweh. Y el contexto es eliminar las creencias en dioses que no existen, que realmente son imaginaciones, pero claro, creer en esa deidad o tener esta práctica de estas festividades oscuras según su pasado, entonces eso es faltar el respeto a Yahweh. Dice, a las que sirvieron, acá se refieren cuando en Egipto, Israel había asimilado creencias en los dioses, ¿no? Habían tropezado con eso, pero bueno, estaban en la ceguera o en la ignorancia, o se habían aflojado en el tema de ese comportamiento que Jacob había enseñado en contra del paganismo. Dice, y aquí se le advierten, eliminen, y esto es un llamado a nosotros que traemos por ahí muchos, eh, traen de la cristiandad estas costumbres en deidades o santos, porque están incluidos acá los santos que tienen un montón, que vienen un montón del catolicismo, y hay que eliminar todas esas creencias y hay que eliminar cualquier riesgo de paganismo, como por ejemplo con esta festividad de Halloween. Y sírvanle a Yahweh, sírvanle de manera correcta, pero y aquí el caudillo Yahoshua les advierte, ustedes tienen la libertad de elegir, pero si les parece mal, o sea, mal, en el sentido de mal, no necesariamente mal, si no les parece importante servirle correctamente a Yahweh, entonces elijan a quién van a servir, porque no pueden, acá lo que hay que estar dentro de este contexto, de estas palabras, es que la mezcla no acepta a Yahweh, y eso lo dice el Mesías en el libro de Apocalipsis, la tibieza no acepta, hay que definirse. La tibieza no, sí que Yahweh, pero con prácticas paganas, no. Escojan, elijan. ¿A quién van a servir? Si a las deidades, es decir, seguir practicando las costumbres a las que sirvieron a sus padres al otro lado del río, es decir, también se pueden decir las costumbres que uno hereda de los padres se le imponen, dice, o a las de los emoritas en cuya tierra están ustedes establecidos,
Pero yo, dice el caudillo, aquí el caudillo dice, yo y mi familia serviremos a Yahweh. Y eso es lo que tiene que hacer la familia que restaura la fe hebrea, escoger y respetar, reverenciar, respetar a Yahweh con firmeza y dejar que los demás hagan lo que quieran, pero uno tiene que tomar la determinación, yo y mi familia serviremos a Yahweh y no nos dejaremos mezclar con esa costumbre. Así que hasta aquí este estudio y esperemos que sea de edificación, sobre todo para los nuevos y no tan nuevos, y que podamos avanzar hacia a una unidad más cercana a lo que quiere Yahweh. Shabbat Shalom, hermanos, y bendiciones. Muchas gracias por su atención.